Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 17. 4. Análisis infantil. 2. Pienso que el factor de consonancia con el yo es también de importancia para determinar contra qué tendencia investida libidinalmente se dirigirá la libido reprimida, descargada como ansiedad, y qué tendencia sucumbiría de este modo, en mayor o menor grado, a la inhibición. Este mecanismo de desplazamiento de una inhibición a otra me parece presentar analogías con el mecanismo de las fobias. Pero mientras en estas todo lo que ocurre es que el contenido de la ideación cede el paso por desplazamiento a una formación sustitutiva, sin que desaparezca el monto de afecto, en la inhibición la descarga del monto de afecto parece ocurrir simultáneamente. Como sabemos, el desarrollo de angustia es la reacción del yo al peligro y la señal preparatoria para huir. No es por lo tanto arriesgado imaginarse que en la angustia neurótica también el yo intenta una huida ante las exigencias de su líbido y está tratando el peligro interno como si fuera externo. Entonces, nuestra teoría de que cuando la angustia se presenta debe haber algo de lo que se tiene miedo quedaría confirmada. La analogía va más lejos que esto, sin embargo. Así como la tensión que promueve el intento de huir del peligro externo es resuelta aferrándose al propio terreno y tomando medidas defensivas apropiadas, así también el desarrollo de la ansiedad neurótica cede a la formación de un síntoma que permite a la angustia ser ligada. En forma análoga, creo yo, podemos considerar la inhibición como la restricción compulsiva, que nace ahora de adentro de un peligroso exceso de líbido, una restricción que en un periodo de la historia humana tomó la forma de una compulsión desde afuera. En un principio, entonces, la primera reacción del yo ante un peligro de estancamiento de la libido debe ser la angustia, la señal para huir. Pero la incitación a la huida da lugar al aferrarse al propio terreno y tomar medidas defensivas apropiadas que corresponde a la formación de síntomas. Otra medida defensiva debe ser el sometimiento, restringiendo las tendencias libidinales, es decir, la inhibición. Pero esto solo puede ser posible si el sujeto triunfa en desvirtuar la libido, dirigiéndola hacia las actividades de los instintos de autoconservación, dando así una salida en el campo de las tendencias del yo al conflicto entre energía instintiva y represión. Así, la inhibición como resultado de una represión exitosa debe ser el prerequisito y al mismo tiempo la consecuencia de la civilización. Es en esta forma como el hombre primitivo, cuya vida mental es en tantos aspectos similar a la del neurótico, debe haber llegado al mecanismo de la neurosis, pues no tenía suficiente capacidad de sublimación, probablemente también le faltaba la capacidad para el mecanismo de represión exitosa. Habiendo alcanzado un nivel de civilización condicionado por la represión, aunque siendo principalmente capaz de represión, solo por el camino de los mecanismos de la neurosis, está incapacitado para avanzar más allá de este nivel cultural infantil. Quisiera ahora llamar la atención hacia la conclusión que surge de mi exposición hasta este punto. La ausencia o presencia de capacidades, o incluso el grado en que están presentes, aunque parezcan determinadas simplemente por factores constitucionales y formando parte del desarrollo de los instintos del yo, demuestran estar aquí determinados igualmente por otros factores, libidinales, y ser susceptibles de cambiar a través del análisis. Uno de estos factores básicos es la catexia libidinal, como preliminar necesario de la inhibición. Esta conclusión está de acuerdo con hechos que hemos observado repetidamente en psicoanálisis, pero encontramos que existe la catexia libidinal de una tendencia del yo, aun cuando la inhibición no se ha producido. Es, como aparece con especial claridad en el análisis de niños, una componente constante de todo el talento e interés. Si es así, debemos suponer que para el desarrollo de una tendencia del yo, no solo tendría importancia una disposición constitucional, sino también lo siguiente: cómo, en qué periodo y en qué cantidad, en realidad, bajo qué condiciones, tiene lugar la alianza con la libido. De modo que el desarrollo de la tendencia del yo depende del destino de la libido en la cual está asociada, es decir, del éxito de la catexia libidinal.
Pero esto reduce la importancia del factor constitucional en el talento y, en analogía con lo que Freud ha demostrado en conexión con la enfermedad, se ve que el factor accidental es de gran importancia. Sabemos que en el estadio narcisista, los instintos del yo y los sexuales están todavía unidos, porque en un principio los instintos sexuales entran en el terreno de los instintos de autoconservación. El estudio de la neurosis de transferencia nos han enseñado que posteriormente se separan, funcionando como dos formas separadas de energía y desarrollándose de diferentes modos. Aunque aceptamos como válida la diferenciación entre instintos del yo e instintos sexuales, sabemos por otra parte, gracias a Freud, que una parte de los instintos sexuales permanece asociada a lo largo de la vida con los instintos del yo y los provee de componentes libidinales. Lo que he denominado previamente catexia simbólico-sexual de una tendencia o actividad perteneciente a los instintos del yo, corresponde al componente libidinal. Llamamos sublimación a este proceso de catetización con líbido y explicamos su génesis diciendo que provee a la libido superflua, para lo cual no hay satisfacción adecuada de la posibilidad de descarga y de este modo disminuye o termina el estancamiento del líbido. Este concepto está de acuerdo también con la idea de Freud de que el proceso de sublimación abre una vía de descarga para las excitaciones poderosas que emanan de las distintas fuentes de la sexualidad y les permite ser aplicadas en otras direcciones. De este modo, dice Freud, cuando el sujeto tiene una disposición constitucional anormal, la excitación superflua puede encontrar descarga no solo en la perversión o neurosis, sino también en la sublimación. En el estudio del origen sexual del habla, Sperber muestra que los impulsos sexuales han desempeñado un importante papel en su evolución, que los primeros sonidos hablados eran los llamados seductores a la pareja, y que este lenguaje rudimentario se desarrolló como acompañamiento rítmico del trabajo, el que quedó asociado al placer sexual. Jones saca la conclusión de que la sublimación es la repetición ontogenética del proceso descrito por Sperber, pero al mismo tiempo, los factores que condicionan el desarrollo del lenguaje están activos en la génesis del simbolismo. Ferenczi postula que la base de la identificación, como estadio preliminar del simbolismo, está en el hecho de que un estadio temprano de su desarrollo, el niño trata de redescubrir los órganos de su cuerpo y las actividades de estos en cada objeto que encuentra. Cómo restablece una comparación similar con el interior de su cuerpo, probablemente ve en la parte inferior de su cuerpo un equivalente de cada aspecto afectivamente importante a la parte inferior. Según Freud, la primera orientación del sujeto hacia su propio cuerpo está acompañada también por el descubrimiento de nuevas fuentes de placer. Puede muy bien ser esto lo que hace posible la comparación entre diferentes órganos y zonas del cuerpo. Esta comparación será posteriormente seguida por el proceso de identificación con otros objetos, proceso en el cual, de acuerdo con Jones, el principio de placer nos permite comparar dos objetos completamente diferentes sobre la base de una semejanza de tonalidad placentera o de interés. Pero tenemos probablemente razones para suponer que, por otra parte, esos objetos y actividades que no son de por sí fuentes de placer, llegan a serlo por esta identificación, siendo desplazado hacia ellos un placer sexual, como supone Sperber que fue desplazado hacia el trabajo en el hombre primitivo. Entonces, cuando la represión comienza a actuar y se progresa de la identificación a la formación de símbolos, es este último proceso el que proporciona una oportunidad a la libido de desplazarse a otros objetos y actividades de los de autoconservación, que originariamente no poseían una tonalidad placentera. Aquí llegamos al mecanismo de la sublimación. De acuerdo con esto, vemos que la identificación en un estadio preliminar, no solo de la formación de símbolos, sino al mismo tiempo de la evolución del lenguaje y de la sublimación. Esta última se produce por medio de la formación de símbolos. Las fantasías libidinales quedan fijadas en la forma simbólico-sexual sobre objetos, actividades e intereses especiales. Ilustraré esta afirmación en la siguiente forma.
En los casos que he citado de placer en el movimiento, juegos y actividades atléticas, debemos reconocer la influencia del significado sexual del campo de deportes, del camino, etc., como símbolos de la madre, en tanto que caminar, correr y toda clase de movimientos atléticos representan la penetración dentro de la madre. Al mismo tiempo, los pies, las manos y el cuerpo que llevan a cabo estas actividades y que, como consecuencia de identificaciones tempranas, son comparados con el pene, sirven para atraer sobre ellos algunas de las fantasías que realmente están en relación con el pene y las situaciones y gratificaciones asociadas con dicho órgano. El eslabón que conectó esto fue probablemente el placer por el movimiento, o más bien el órgano mismo. Este es el punto en que la sublimación difiere de la formación de síntomas histéricos, habiendo seguido hasta aquí el mismo curso. Con el fin de formular con mayor precisión las analogías y diferencias entre síntomas y sublimación, quisiera referirme al análisis de Leonardo da Vinci, hecho por Freud. Como punto de partida, Freud toma el recuerdo de Leonardo, o mejor, su fantasía, de que estando aún en la cuna, un buitre voló sobre él, abrió su boca con su cola y apoyó la cola repetidas veces sobre sus labios. Leonardo mismo comenta que de este modo su absorbente y minucioso interés por los buitres quedó determinado muy tempranamente en su vida. Y Freud hace notar cómo esta fantasía tuvo realmente gran importancia en el arte de Leonardo y también en su inclinación por las ciencias naturales. Por el análisis de Freud aprendemos que el contenido mnésico real de la fantasía es la situación del niño amamantado y besado por la madre. La idea de la cola del pájaro en su boca, correspondiente a la felatio, es evidentemente una reconstrucción de la fantasía en forma pasiva homosexual. Al mismo tiempo, vemos que representa una condensación de las tempranas teorías sexuales infantiles de Leonardo, que lo llevaron a suponer que la madre poseía un pene. Encontramos con frecuencia que cuando el instinto epistemofílico está asociado tempranamente con intereses sexuales, el resultado es la inhibición o la neurosis obsesiva y rumiación obsesiva. Freud prosigue mostrándonos que Leonardo escapó a este destino por la sublimación de este componente instintivo, que de este modo no cayó víctima de la represión. Me gustaría preguntar ahora, ¿cómo escapó Leonardo de la histeria? Porque la raíz de la histeria me parece reconocible en la fantasía, en este elemento condensado de la cola del buitre, el elemento que se encuentra frecuentemente en los histéricos como fantasía de felatio, expresado, por ejemplo, como sensación de bolo histérico. Según Freud, tenemos en la sintomatología de la histeria una reproducción de la capacidad para el desplazamiento de las zonas erógenas que se manifiestan en la orientación e identificación temprana del niño. De este modo, vemos que la identificación es también un estadio preliminar de la formación del síntoma histérico, y es esta, la identificación, la que capacita al histérico para efectuar el típico desplazamiento de abajo hacia arriba. Y ahora suponemos que la situación de gratificación por felatio, que quedó fijada en Leonardo, fue alcanzada por la misma vía, identificación, formación, simbólica, fijación, que lleva a la conversión histérica. Me parece que el punto de divergencia aparece en la fijación. En Leonardo, la situación placentera no quedó fijada como tal, la transfirió a las tendencias del yo. Debe haber tenido que hacer muy temprano en su vida una identificación muy profunda con los objetos que lo rodeaban. Posiblemente esa capacidad fuera debida a un desarrollo desusadamente temprano e intenso de la libido narcisística en libido objetal. Otro factor contribuyente parece ser la capacidad para mantener la libido en estado de suspensión. Por otra parte, podemos suponer que hay aún otro factor de importancia para la capacidad de sublimación. Uno que bien podría formar una parte considerable del talento con que un individuo está constitucionalmente dotado. Me refiero a la facilidad para que una actividad o tendencia del yo adquiera una catexia libidinal y la medida en que de este modo sea receptiva. En el plano físico,
vemos una analogía en la rapidez con que es inervada una zona especial del cuerpo y la importancia de este factor en el desarrollo de los síntomas histéricos. Estos factores, que podrían constituir lo que entendemos por disposición, formarían una serie complementaria, como aquellas con que estamos familiarizados en la etiología de la neurosis. En el caso de Leonardo, no solo se estableció una identificación entre el pezón, el pene y la cola de los pájaros, sino que esta identificación se fusionó con el interés por el movimiento de dicho objeto, el pájaro, y su vuelo y el espacio en el cual volaba. Las situaciones placenteras, realmente experimentadas o fantaseadas, permanecerían sin embargo inconscientes y fijadas, pero se les dio intervención en una tendencia del yo, y así pudieron descargarse. Cuando reciben esta clase de representación, las fijaciones quedan despojadas de su carácter sexual, marchan de acuerdo con el yo, y si la sublimación tiene éxito, es decir, si se fusionan con una tendencia del yo, no son reprimidas. Cuando esto sucede, proporcionan a la tendencia del yo el motivo de afecto que actúa como estímulo y como fuerza impulsora del talento, y como la tendencia del yo les proporciona campo libre para actuar en consonancia con el yo, permiten a la fantasía desplegarse sin restricciones y en esta forma ellas mismas son descargadas. Por otra parte, en la fijación histérica, la fantasía se aferra tan tenazmente a la situación placentera que antes de que sea posible la sublimación, sucumbe a la represión y a la fijación. Y así, suponiendo que actúen los otros factores etiológicos, está forzada a encontrar representación y descarga en los síntomas histéricos. La forma en que se desarrolló el interés científico de Leonardo por el vuelo de los pájaros muestra que también en la sublimación continúa funcionando la fijación a la fantasía con todos sus determinantes. Freud ha resumido ampliamente las características esenciales de los síntomas histéricos. Si aplicamos su descripción a la sublimación de Leonardo, considerada en conexión con la fantasía del buitre, veremos la analogía entre síntomas y sublimación. Creo también que esta sublimación corresponde a la fórmula de Freud, de que un sistema histérico expresa a menudo una fantasía sexual inconsciente masculina por un lado y femenina por otro. En Leonardo, la parte femenina se expresa en la fantasía pasiva de felatio. La fantasía masculina me parece reconocible en un pasaje de las anotaciones de Leonardo que Freud cita como una especie de profecía. El gran pájaro realizará su primer vuelo desde el lomo de su gran cisne. Llenará el mundo de asombro y la literatura contará su fama y será una gloria eterna para el nido en que nació. ¿No significa esto ganar el reconocimiento de la madre por sus realizaciones genitales? Creo que esta fantasía, que expresa también un temprano deseo infantil, quedó representada, junto con la fantasía del buitre, en su estudio científico del vuelo de los pájaros y la aeronáutica. De este modo, la actividad genital de Leonardo, que desempeñó tan poco papel en lo que se refiere a gratificación instintiva real, se fusionó totalmente en sus sublimaciones. Según Freud, el ataque histérico es simplemente una representación pantomímica de las fantasías, trasladada en términos de movimiento y proyectada en la motilidad. Lo mismo puede decirse de las fantasías y fijaciones, que en el caso del artista están representadas por inervaciones físicas motrices, ya sea en relación con el cuerpo mismo del sujeto o con algún otro medio. Esta opinión está de acuerdo con lo que Ferenczi y Freud han escrito sobre las analogías y relaciones entre arte e histeria por una parte y el ataque histérico y el coito por otra.